por fin estás aquí. Piña gritó de alegría. El sonido de algo golpeando el suelo con un golpe sordo atrapó sus oídos. Al abrir los ojos, que antes estaban cerrados, Piña vio a Rory, el elfo, el mago, el guerrero vestido de negro y su compañero mirando a un hombre que estaba colapsado frente a la puerta. Sus ojos se habían enrollado en su cabeza y habían perdido el conocimiento. Inmediatamente, los tres miraron fríamente a Piña. Tragando saliva, Piña murmuró, ¿podría ser ese, que fue mi culpa? Su respuesta vino de todo el grupo. El mago vestido de blanco, la sacerdotisa vestida de negro, el legendario héroe negro y el rubio, y el elfo de ojos azules asintieron como uno solo. Pero el extraño exoesqueleto gris vestido de mujer, de pie junto al guerrero vestido de negro, comenzó a reír incontrolablemente. Ella simplemente sopló. Ja 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 ja. Momón miró a su compañero y suspiró. Por favor, perdónala. Es como una niña. Le dijo a Pina. Y Tammy recuperó la conciencia después de un momento. Obvie, dijo mientras se frotaba la barbilla mientras abría los ojos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el rostro de Rory ahora llenaba su campo de visión. Su cabello negro rozaba la cara de Itami. Era un poco espinoso. Itami pronto se dio cuenta de la risa que venía detrás de él. Miró hacia atrás y vio al Raidin que todavía se reía. ¿Por qué se ríe?, preguntó Itami mientras miraba a Raidin con una expresión estupefacta. Ignórala, dijo Momón con sosa. Escuchó al sargento mayor Kubabara manejando de alcanzarlo a través de la radio y presionó el interruptor en la parte inferior de su pecho. Teniente, ¿está bien? Estaba preocupado. Dijo Kubabara. Más o menos, sí. Me desmayé un poco. Respondió en un tono perezoso y lento. Parecía que su cerebro había sido dañado. Si hubieras esperado más, habría ordenado a nuestros muchachos que irrumpieran. Dijo el sargento mayor. Ser capaz de evitar una batalla necesaria era una forma de felicidad. Sería terrible que dejaran bajas porque si esto. Kubabara había esperado tanto tiempo porque tales pensamientos estaban en su mente. La necesidad de rescatar a un compañero capturado y la necesidad de evitar un tiroteo necesario. Le costó decidir a quién priorizar. Me pondré en contacto contigo de nuevo una vez que descubra lo que está pasando. Espera por ahora. Ordenado Itami. Lo tengo. Guardando su radio, el teniente se puso de pie. Muy bien entonces, ¿me va a decir lo que está pasando? Itami preguntó dirigiéndose a las personas que lo rodeaban. Rory miró a Tuka, Tuka miró a Lely, Lely miró a Momón. Momón negó con la cabeza. Piña miró al todavía risueño Raidin por un momento. Luego volvió la mirada suplicante a todos los que la rodeaban. Al final, todos miraron hacia otro lado, miradas preocupadas en sus rostros. Rory y Lely sabían que era solo un accidente, por lo que no culparon a Piña. Raidin estaba terminando su risa, secándose las lágrimas de alegría y ayudando a Itami. Eso fue rico. ¿Fue tibio o confuso? Bueno, la mejor palabra para su estado de ánimo en ese momento podría ser, pausadamente. Cambio de escena, base JSDF. Para describir a los oficiales del cuartel general de la Fuerza Expedicionaria de la Región Especial JSDF, la mayoría de ellos eran de grado de campo y estaban debatiendo acaloradamente entre ellos. Si las cosas iban mal, incluso podría estallar en una pelea a puñetazos. Asama miró a sus subordinados y pensó que probablemente lo habían contenido durante mucho tiempo. Muchos miembros de la Fuerza Expedicionaria de la Región Especial JGSDF estaban aburridos e inquietos. Después de todo, no habían tenido nada que hacer después de que llegaron aquí. Por ejemplo, estaban las tareas que estaban haciendo ahora, que serían la defensa de la base, enviar pequeños equipos de reconocimiento para recopilar información para la planificación futura, ajustar los estándares operativos de la unidad, todas las cuales eran principalmente tareas administrativas. En cuanto a la defensa de la base, solo hubo unos pocos enfrentamientos en vivo en total, y los movimientos y la fuerza del enemigo eran completamente desconocidos. Entonces, en circunstancias normales, mantendrían la seguridad del perímetro, construirían la base o mantendrían su equipo personal. Al final,
La responsabilidad de defender la base recayó en el quinto grupo de combate, mientras que el primero y el cuarto grupos de combate orientados a la ofensiva repitieron sus ejercicios de combate día tras día en la base. Por cierto, los grupos de combate 2 y 3 no estaban de este lado de la puerta, mientras que el grupo de combate 6 y más allá aún no estaban completamente formados. En la actualidad, el Ministerio de Defensa estaba reorganizando lentamente los despliegues de tropas. Citó que no había necesidad de movilizar a todos ya que no estaban planeando una invasión a gran escala. La mención adicional de presupuesto operativo silenció toda disidencia. A pesar de eso, estos hombres inquietos deben haber estado intensamente celosos después de escuchar que cierto equipo de reconocimiento se encontró con un dragón y derrotó a un dragón y salvó a civiles inocentes. En la patria, donde la vida era pacífica y nada de mención estaba sucediendo, podían soportarlo. Sin embargo, este lado de la puerta era un campo de batalla, y los equipos de artillería y artillería antiaérea, AAA, podían estar orgullosos de su actuación en la batalla, mientras que los soldados de infantería discutían con entusiasmo la tensión antes de disparar y la sensación de apretar un gatillo. Los ingenieros, en cambio, estaban ocupados construyendo muros y caminos, y sus uniformes estaban constantemente manchados de barro. Y, sin embargo, a algunas personas se les dieron misiones en las que podían ganar la gloria, mientras que ellos mismos, sus sentimientos retorcidos, combinados con el aburrimiento diario de la vida de los grupos de combate 1 y 4, pudrió los corazones de los hombres. Los oficiales que dirigían a estos hombres también se habían contagiado de su inquietud. Y luego, como maná del cielo, llegó la solicitud de refuerzos de Itami. El personal que se enteró de esto se llenó de alegría y, naturalmente, hubo una respuesta ruidosa y bulliciosa de las tropas. La solicitud de Itami podría resumirse así: en el último mes, un grupo de desertores del Comando Central de las Fuerzas Armadas enemigas ha cometido actos de saqueo, violencia, incendio provocado y asesinato sin sentido dentro del dominio de Itálica. Varias aldeas han caído presa de ellos y se han perdido muchas vidas. El tercer pelotón de reconocimiento fue atacado mientras intentaba visitar la ciudad de Itálica. Los defensores han hecho todo lo posible para montar una batalla defensiva, pero las pérdidas han sido cuantiosas. Pronto se producirá un segundo ataque a gran escala. A pedido del representante del pueblo, Piña Coulada, hemos asumido el deber de brindar seguridad y protección a la población local. Por favor, envíe ayuda inmediatamente. Los desertores del Comando Central de las Fuerzas Armadas enemigas, también conocidos como bandidos, están fuertemente armados según los estándares de la región especial. Hemos confirmado la presencia de caballería, infantería y arqueros en números superiores a 1000. Se desconocen las habilidades exactas de sus magos. La ciudad no tenía capacidad para eliminar a estos bandidos, y aunque las autoridades locales representadas por la familia del conde formal ya han presentado una solicitud de refuerzos a las autoridades superiores, tardarán un mínimo de 3 días en llegar. En otras palabras, esta fue la oportunidad perfecta para salvar a civiles inocentes en nombre de la justicia, golpear a los malos, aliviar su inquietud y ganar experiencia de combate en vivo. Los coroneles pisotearon sus zapatos de cuero mientras discutían ferozmente al lado del general Asama. El coronel Camo del primer grupo de combate debe haber estado cansado de las interminables discusiones porque se presentó ante el general Asama diciendo: por favor. Vamos. El primer grupo de combate era una unidad de armas combinadas, construida alrededor de una compañía de infantería. Fueron apoyados por pelotones de artillería, tanques, ingenieros, señales, saneamiento, armas y logística. Nuestro escuadrón reforzado 101 está en plena fuerza y listo para la misión. Estamos listos para partir en cualquier momento. Detrás del coronel Camo estaba el LTC, Suge. Él también se puso de pie, diciendo algo muy problemático. Fue problemático porque había reunido a sus hombres antes de que se diera la orden de salir. En este momento probablemente estaban en equipo completo de batalla y dando vueltas. No, si nos tomamos nuestro tiempo para trotar por el suelo, tardaremos demasiado en llegar allí. En estas condiciones, solo nosotros podemos llegar a tiempo. Comandante, ordene al cuarto grupo de combate que entre en acción. El coronel Kengun dijo esto mientras avanzaba. El cuarto grupo de combate era un grupo de combate aéreo centrado en helicópteros, en otras palabras,
una unidad de caballería aérea al estilo estadounidense. Hemos preparado los amplificadores y parlantes, así como los CD de Wagner. Teniente reportado Youga del Escuadrón 401. Muy bien, Teniente Youga, asintió Kengun. Parecía que Kengun también quería llevarlo consigo. Asama se pellizcó la nariz entre el pulgar y el índice, haciéndola rodar ligeramente. ¿Qué debería hacer con ellos? Estos tipos estaban poseídos por el espíritu del coronel Kilgore. Tal vez sus cerebros se habían podrido, aún así, no tuvo más remedio que enviar refuerzos de inmediato. Siendo ese el caso, el cuarto grupo de combate de rápido movimiento sería la mejor opción. Asama le dio a Kengun sus órdenes. Coronel Kamo y el TC, Suge, entre otros, se quedó quieto como si fuera un testigo mudo del fin del mundo. Por el contrario, Kengun y Youga eran todos sonrisas. ¿Y tú qué vas a jugar?, preguntó Youga. La Orquesta Filarmónica de Varsovia, por supuesto, respondió Kengun. Mientras los observaba irse, Asama podía adivinar cómo serían los dos en unas pocas horas. Los escuadrones de helicópteros A-1 Cobra y U-1J volaron en un curso Noe, Knaphoffers, mientras sus altavoces hacían estallar la partitura operística de Wagner a través del cielo. A su alrededor, los bandidos huyeron. Lo que vino del cielo fueron alas de muerte. Aunque no había forma de que les apuntaran misiles antiaéreos, los helicópteros lanzaron bengalas de todos modos. Estas bengalas fueron lastradas por la gravedad y trazaron una trayectoria a través del aire, y las docenas de estelas de humo que dejaron se asemejaron a las alas de un ángel. Cuando los lugareños lo vieron, debieron temblar de miedo ante el descenso de una diosa de la guerra. Los A-1 Cobras dispararon sus vainas de cohetes y convirtieron el suelo en un mar de fuego. Las balas llovieron del cielo y derribaron a los bandidos. No había puntos ciegos bajo sus campos de visión superpuestos. Las tropas ni siquiera necesitaron desmontar y derribaron a los bandidos desde sus posiciones en sus helicópteros. Los residentes que vieron esto debieron haber tomado esta visión apocalíptica como un atisbo del infierno. Cambio de escena itálica. En este momento, los habitantes de Itálica reparaban desesperadamente sus muros y barreras. Una vez que escucharon que serían ayudados no solo por el apóstol de Embroy, el elfo el mago, los dos aventureros de aspecto inspirador, sino incluso por los hombres de verde, el valor de la gente del pueblo se multiplicó por 100 y la moral de los soldados se disparó. Si tuvieran el poder de matar a un dragón de llamas, derrotar a estos hombres destrozados que se habían convertido en bandidos sería una tarea trivial. Por supuesto, los hombres de verde solo eran 12, por lo que aún tendrían que luchar. Sin embargo, una vez que sacaron sus varas de acero, y los habitantes de Itálica miraron a la imponente figura silenciosa del guerrero negro y la extraña armadura de Raidin y su imponente arma, ya lo sabían. Podrían destruir a los bandidos fácilmente. La desesperación que llenaba la ciudad desde antes se había desvanecido. Ahora sus ojos estaban llenos de luz y esperanza. Nadie quería dejar atrás sus hogares y huir, así que si podían, todavía querían proteger esta ciudad. La presencia de Itami y los demás era la fuente de su esperanza. Los ojos de la gente del pueblo estaban fijos firmemente en las espaldas de Itami y los demás. A pedido de Piña, Itami había movido a su gente a la línea del frente en la puerta sur junto con los dos héroes de rango adamantino. De esta manera, no les resultaría difícil responder a las solicitudes de ayuda. Según ella, la puerta sur ya había sido atravesada una vez y los preparativos defensivos allí fueron destruidos. Como tal, era una debilidad en sus defensas. En la próxima batalla, debería ser el lugar de intensos combates. La última vez detuvieron el avance enemigo con bermas y vallas, pero el tumulto que siguió dejó muchos muertos. Ahora la gente del pueblo se movilizó para reparar completamente las cercas y fortalecer las bermas. Para Itami, con el fin de salvaguardar la línea defensiva de la muralla y la puerta de la ciudad, sería mejor concentrar su fuerza de combate allí. Sin embargo, Piña insistió en que tendrían una segunda línea de defensa tras los muros de las vallas del interior. Sus tácticas parecían asumir que la puerta principal sería derribada. A diferencia de Itami, que esperaba refuerzos, Piña no creía que pudieran resistir el tiempo suficiente para que llegara la ayuda, por lo que su plan era hacer que los invasores pagaran con sangre cada centímetro que avanzaran, con la esperanza de quebrar su moral. En verdad, la idea no era mala, por lo que Itami se mordió la lengua. Itami reunió a sus hombres en lo alto de la puerta de la ciudad. Desde allí, tenían una buena vista de las hermosas calles empedradas de un pueblo de la época medieval, bajo la luz del sol poniente.
Aunque era una ciudad regional, Itálica tenía una población de más de 5.000 personas. Estaba ubicado en el cruce de la Vía Apia y la Vía Tisariana, y había tiendas y posadas ubicadas a lo largo de las calles que discurrían en los 4 puntos cardinales. Detrás de ellos había varios almacenes, establos y oficinas comerciales. En el bosque al norte estaba la gran mansión de Count Formal, que estaba rodeada de otras casas lujosas, convirtiéndola en un distrito residencial de clase alta. Las partes sur, este y oeste estaban rodeadas por muros de piedra, mientras que el norte estaba rodeado por acantilados como barrera natural. Momón y Raidin inspeccionaron las afueras de la ciudad. Los caminos se extendían hasta el horizonte. Campos de siembra y campos en barbecho donde pastaba el ganado. Árboles caídos, bosques y algunas casas pequeñas cubrían el suelo. Gracias a su mayor percepción, los dos aventureros vieron desde lejos a los exploradores de los bandidos que se acercaban. Los exploradores eran varios hombres sobre sus caballos. Los exploradores se movieron lentamente. Probablemente intentaron espiar la defensa del estado de las defensas de la ciudad. Era bastante obvio nuestros héroes. Más allá de ellos, podían ver el escondite de los bandidos. Itamikun. Nuestros visitantes llegarán pronto. Le advirtió Raidin. Itami miró en la dirección en la que ella señaló. No veo nada. Usa tus binoculares. Dijo Momón. Itami usó sus binoculares y vio a los exploradores y su escondite. Entonces, vamos a tomar su ataque de frente. Se volvió hacia los dos aventureros. Gracias, chicos. Se rascó la cara con nerviosismo. ¿Cómo puedes verlos desde tan lejos sin binoculares? Nuestros ojos son mucho mejores que los de la mayoría de los humanos y los elfos y mágicamente encantamos nuestra vista. Raidin señaló sus ojos heterocromáticos mientras se lo explicaba a Itami. Itami asintió con inquietud. Por el tamaño de su campamento y su movimiento, supongo que son alrededor de 1.200. Itami asintió. Eso significa que los bandidos no tenían la opción de un ataque envolvente. Él lo notó. Momón asintió. Sería una acción tonta si intentan eso. Había muy pocos bandidos para rodear la ciudad, y un asedio llevaría mucho tiempo. Eso sería peligroso para los bandidos. Del mismo modo, la excavación de túneles y un avance lento y cauteloso mediante la excavación de trincheras estaban fuera de discusión. Siendo ese el caso, los bandidos solo podían elegir un punto y asaltarlo. Sin embargo, eso no fue simplemente una aplicación de fuerza bruta, sino un ataque que haría uso de la ventaja única del atacante. Esta ventaja fue la capacidad de los atacantes para dictar la hora y el lugar de sus enfrentamientos. Con esta libertad, podrían fingir un ataque y luego romper las defensas debilitadas en otros lugares. Ese era el enfoque típico. El objetivo que atacarían seguiría siendo débil, a pesar de ser una finta. Ya veo, entonces la razón por la que nos dieron la puerta sur fue. Murmuró Itami. Planearon hacer deliberadamente una debilidad a lo largo de la línea defensiva, lo que atraería los ataques del enemigo hacia aquí. Parece que nos divertimos después de todo. Raidin se rió entre dientes. La táctica de la princesa es comprensible. Pero, ¿qué garantizará que funcionará 2 veces? Si me preguntas, es un error rocoso. Señaló Momón. Durante la última batalla, también fingieron deliberadamente una vulnerabilidad, para que el enemigo pensara que era un blanco fácil. Cuando el enemigo se comprometió con el ataque, comenzó una batalla de desgaste con ellos desde la fuerte segunda línea de defensa. Hablando en términos prácticos, incluso si el enemigo atravesara la puerta de la ciudad, sería detenido y desgastado contra la sólida línea defensiva interna. Dado que las fuerzas de los atacantes y los defensores eran demasiado pequeñas para una batalla campal en toda la ciudad, preferían concentrar sus fuerzas de esa manera. Darle la puerta sur más débil a Itami y los demás fue una admisión tácita de que iban a hacer un cebo, para convertir la puerta sur en el lugar de una batalla campal. Pensando en eso, tenía más sentido que se concentrara en reforzar la línea defensiva interna. El enemigo debería haber considerado esto después de haber sido golpeado una vez. ¿Realmente intentarían atacar este lugar débilmente defendido? Raidin se volvió hacia Momón. ¿Qué dices, Momón-kun? Vamos y nos ocupamos del ejército atacante nosotros solos. Itami y los demás miraron a la mujer aventurera con una expresión estupefacta.
Brody solo sonrió con el coraje del héroe con un exoesqueleto gris completamente vestido. Raiden-sen. No puedes hablar en serio, gritó Kuribayashi. Raiden solo sonrió. Itami se volvió hacia Momón. Habla en serio. Momón suspiró. Completamente, sé que ella es capaz de causar estragos una vez que se pierde. Se volvió hacia Raiden. Raiden, sí, volvió la cabeza hacia el compañero de su aventurero. Estamos aquí para defender esta posición y brindar apoyo si es necesario, explicó el héroe vestido de negro. Ok. Caray. No me dejas vivir un poco. Eres como una abuela gruñona. Infló la mejilla como una niña ofendida. Momón le dio una palmadita en el hombro. No te preocupes. Puedes darte el gusto después de que el enemigo haya roto la puerta. Ella resopló. Multa. Luego cerró su casco, lo que resbaló sobre su rostro. Reglas estúpidas. Mensaje: siento que la convocatoria de escolta que le di a Beelzebub viene en esta dirección. Dijo Sdeat. Mensaje: siento mi llamada también. No es tan lejos de nuestra posición. Espero que Itami y sus tropas no comiencen a dispararles después de verlos. Respondió el avatar de la muerte. Mensaje: correcto. La mayoría de la gente se asustó por completo después de ver nuestra convocatoria. Sobre todo la tuya. Realmente necesitas que se vean más amigables con la gente. Dijo el ejecutor de Nazarik en un tono sarcástico. Mensaje: HM. ¿Por qué debería? Creo que se ven geniales. Los caballeros de la muerte se ven exactamente así para infundir miedo en el corazón del enemigo. Es por eso que se les llama caballeros de la muerte, no, por ejemplo, caballeros amistosos. Respondió Momonga sarcásticamente. Mensaje: quiero decir. Los niños en el reino realmente no quieren sentarse en sus cuellos y jugar con ellos. Mensaje: porque no son juguetes. Son carne de cañón que usamos para matar a nuestros enemigos. Además de eso, tu convocatoria no es realmente mejor. Cada vez que el enemigo los ve a ellos y a sus armas de energía, se asustan por completo. ¿Lo hiciste? ¿Visto la expresión en el rostro de Asama cuando le dijimos que somos de otro mundo? Creo que pensó que somos una especie de civilización hiperavanzada que puede usar y fabricar armas de energía. Explicó Momonga. Mensaje: es por eso que los equipé con esas armas. Se lo pensarán 2 veces para atacarnos o interferir con nuestras operaciones. Explicó Sdeat. Mensaje: Momonga suspiró internamente. Tienes razón en parte. Solo espero que no nos lancen una bomba atómica. Mensaje: yo también espero. Si su política es como la de nuestro tiempo. Son demasiado cobardes para hacer eso. Eso puede causar que muchos votantes voten por otra persona. Además, que tiren sus bombas. De verdad no importa, estamos en el nivel en el que podemos sobrevivir a tales armas y si usamos nuestras habilidades defensivas podemos incluso sobrevivir si el planeta se derrumba bajo nuestros pies y se convierte en un agujero negro supermasivo, nuestra ausencia, dijo Sdeat. Mensaje: y sí. Ese lugar era realmente extraño. Y extrañamente era exactamente como el verso de Warhammer 40K. Mensaje: y sí. Pero conoces la teoría del universo infinito. Todo es posible. Notó Sdeat. Mensaje: recuerdo. Después de quedar atrapados en ese universo. Nuestra presencia llama la atención de esos príncipes demonio, los Eldars, el imperio de los hombres, los necrones más los tiránidos. Estábamos en una situación muy profunda. Por supuesto, nosotros manejó y ganó a algunos aliados al final. Luchó alrededor de 900 años más. Recuerdo que los chicos de Necron comenzaron a adorarte después de otros 400 años. Eso fue gracioso. Sdeat se rió. Mensaje: Momonga también se rió, pero su supresión de emociones entró en acción. Ciertamente, eso estuvo rico. Mensaje: debo admitirlo. Ese pequeño ejercicio me dio una buena cantidad de experiencia. Entonces, ¿esas entidades cómo se llamaban a sí mismas? Dioses del caos. Mensaje: si mal no recuerdo. Sí, se llamaban a sí mismos así. Había un tipo que se llamaba a sí mismo Korne, y otro que se llamaba a sí mismo Sench.
Un tipo hinchado y podrido con tentáculos que se llamaba Nurgle y no sé era un chico o una mujer. Era un poco ambiguo. Se llamaba Slanees, Esdeat escupió las palabras con disgusto en su tono. Mensej, y sí. Después de que logramos derrotar a sus sirvientes más fuertes. Nos ofrecieron un lugar de su lado. Luego les dijiste, vete a la mierda, y les mostraste tu dedo medio. En su cabeza, Momonga recordó el evento. Mensaje, Esdeat también recordó el momento. No es mi idea más brillante si lo recuerdo bien. Pero no soy esclava de nadie y lo vi en sus miradas. No buscan parejas sino esclavas. Sabes que odio la esclavitud. Recuerdo que te tiraron en el otro extremo de ese lugar. ¿Cómo se llamaba? Ah, ya me acuerdo. Immaterium. Me amarraron a una silla y me torturaron no sé cuánto tiempo. No fue agradable. Mensaje, de hecho, no era un lugar agradable. En el Immaterium, el tiempo no es realmente una cosa existente. Entonces, no sé cuánto tiempo pasó hasta que te encontré. Afortunadamente, aprendimos a sacar fuerzas bastante pronto. De nuestro entorno y subir de nivel usándolo. Mensaje, sí, sí. Tuve mucho tiempo mientras estaba atado a esa silla y pasé por varias torturas. Incluso perdí el sentido del tiempo en ese lugar sin hablar de mi mente. Pero al menos tuve tiempo para encontrar la forma adecuada de subir de nivel sutilmente usando las energías de mis torturadores contra ellos mientras me daban mano a mano entre ellos. Ya sea para torturarme o para experimentar conmigo. Mensej, recuerdo. Cuando te encontré. Ya escapaste con esa silla infernal y te paraste sobre esa entidad caótica de aspecto ambiguo. Parecías una mierda, sin todas tus restricciones y tu forma de éter ascendido. Lamento decir esto. Mensej, ninguna tomada. Debo admitirlo. Me veía como una mierda después de las sesiones de tortura. Incluso perdí la cabeza mientras ese tipo eslanés solo se reía. Pero sus ojos se abrieron cuando descubrí su debilidad y no tomé placer matarlo. ¿Te acuerdas? Casi te mato porque pensé que eras una ilusión más. Esdeat recordó el momento. Mensaje, eso no fue agradable en verdad. Debo admitir que cuando me atacaste, temí que ese fuera el último momento de mi no vida. Pero al menos, en el último momento, recuperaste tu mente cuando ese tipo con armadura dorada apareció y puso su mano en tu frente. Mensej, y sí. Yo aún hoy siento los síntomas de esas pequeñas sesiones de tortura. Pero fue impagable ver cuando después de que terminé con ese maníaco del placer y comenzamos nuestra pequeña cruzada en su mundo. Por supuesto, trataron de detener nosotros. Pero ya era demasiado tarde, y nos dimos cuenta de su debilidad. No tenía precio ver cuando usaste tú, el objetivo de toda vida es la muerte, en ese tal Nurgle. Recuerdo que dijo, no puedes matar el dios de las enfermedades, la vida, la muerte y el renacimiento, criatura lamentable. Sin embargo, él fue quien desapareció por completo después de que golpeó el hechizo y conseguimos que otro miembro de nuestra pequeña cruzada se uniera a esa mujer. Si mal no recuerdo. Su nombre era Isha, explicó Esdeat porque su mente es un poco inestable. Mensaje, no sé cuánto tiempo tomó. Pero logramos despejar ese lugar. Aún así, es cierto que logramos destruir sus cuerpos astrales. Siento que su conciencia permaneció. Solo perdieron una gran cantidad de poder e influencia sobre el lugar. Mensaje, ciertamente. Pero no hables más de eso. Demasiados malos recuerdos pueden hacer que pierda la cabeza otra vez. Mensaje, ¿todavía tienes esas convulsiones?, preguntó Momonga. Mensaje, lamentablemente sí. Pero son mucho menos intensos ya que usé esa técnica de meditación que me enseñaron Gouldi e Isha. Mensaje, oro, preguntó Momonga. Mensaje, ¿conoces a ese tipo que se hacía llamar emperador de la humanidad o Antema? Mensaje, Momonga asintió interiormente. Ya veo. Pero me alegro. No quiero perder a mi último amigo. Mensaje, no te preocupes, Sans. No te dejaré. Al menos hasta que te enseñe a vencer al último jefe en Dark Souls 10. Eres realmente malo en ese juego. Los dos seres supremos se rieron al unísono en el mensaje. Furute. Pon la ametralladora aquí. Esume, los rifles van allí.
Kuwabara asignó a cada soldado su área de responsabilidad designada. Los soldados se apoyaron con sus rifles tipo 64 contra las paredes almenadas. Estarían disparando desde una altura de 3 pisos. Si el enemigo se acercaba lo suficiente, podía comenzar a dispararles flechas, por lo que designaron el alcance de los arcos como la FPL, línea de protección final, y, aparte de eso, podían elegir sus propios objetivos a su propio ritmo. Solo quedaba una hora para que el sol se pusiera por completo. Kuribayashi distribuyó el equipo de visión nocturna mientras que Kurikoe se encargó de los vehículos y el equipo. Le ofreció un para Momon y Raiden, pero ellos simplemente se negaron, diciendo que solían pelear en la noche. Detrás de Itami y los demás había una gran cantidad de ciudadanos que llevaban herramientas agrícolas o garrotes de madera, esperando con inquietud direcciones. Justo en ese momento llegó Nishine, sosteniendo un libro de frases en una mano con ambos brazos extendidos, haciendo movimientos de excavación e indicando que debían llenar los sacos que tenían con tierra y traerlos. Los otros estaban recogiendo madera combustible, en preparación para una fogata. La gente del pueblo se preguntaba por qué no hacían fuego por la noche mientras trabajaban. Mientras tanto, alguien le hizo una pregunta a Itami, quien estaba mirando a través de su equipo de visión nocturna montado en el casco con Tuka y Lelei. ¿Por qué estamos ayudando a los imperiales que deberían ser nuestros enemigos? Bueno, es para proteger a la gente de este pueblo, respondió Itami. Rory se rió cuando escuchó la respuesta. ¿De verdad quiere decir eso? Sí, respondió Itami. El intento de humor de Itami hizo que Rory se encogiera de hombros como, deja de bromear. Para Itami, el imperio era su enemigo. Si siguieran el razonamiento de, el enemigo del enemigo es mi amigo, no sería extraño tomar a los bandidos como aliados, pero Itami no hizo eso. Piña era una princesa imperial que defendía a la familia del conde formal. Por eso, había negociado con Itami y le había pedido ayuda. Rory también estaba allí, pero como no soportaba la presencia de Piña, se fue poco después. Y cuando Piña le pidió ayuda a Momon y Raiden para defender la ciudad y contra los hombres de verde si se volvían contra ellos, simplemente dijeron que sí a lo primero y tal vez a lo segundo, siendo la primera ciudad a donde llegará la fuerza expedicionaria. Sería bastante desagradable si tuvieran que reconstruirlo después de matar a los bandidos. Sería el desperdicio de recursos preciosos. Oficialmente, podían luchar juntos porque tenían el mismo objetivo de defender Itálica. Aún así, Rory todavía no podía entender por qué Itami y los dos aventureros estaban recibiendo órdenes de una princesa enemiga. Después de todo, deberían haber esperado que la puerta sur se convertiría en una esperanza perdida y en el lugar de una feroz batalla. ¿Quieres saber por qué la ayudamos?, preguntó Raiden mientras ayudaba a Itami, quien torpemente trató de colocar su equipo de visión nocturna en su casco. ¿Por qué?, preguntó Rory. Raiden sonrió. Solo. Porque es lo correcto. Porque no tenemos otra cosa que hacer. Y por el simple hecho de que no podemos permitir que masacren a personas inocentes. Emroy es un dios de la guerra, por lo que no prohíbe matar. Sin embargo, el motivo del asesinato es importante. Las mentiras manchan el alma, explicó Rory. Después de que terminó de ayudar con Itami, miró a los ojos de Rory. Eso es algo bueno. A mí tampoco me gustan las mentiras. Al menos este tipo Emroy tiene esta cualidad positiva. Ella le sonrió a la mitad diosa Loli. Rory inclinó la cabeza y sonrió. Entonces, ¿consideras convertirte en un acólito de Emroy? No. Aunque, había otra razón por la que ayudamos. Rory miró a Raiden como si fuera a atravesarla con los ojos. Supongo que Itami buscó refuerzos de su base. Creo que quiere que la princesa entienda que no debe meterse con ellos. Asama nos pidió personalmente que no permitiéramos tal desorden. Y como dice el dicho, una promesa hizo una deuda sin pagar. Explicó el Ser Supremo con una expresión sonriente. ¿Sé cómo supiste eso?, preguntó Itami mientras retrocedía un paso. Raiden lo miró con una expresión satisfecha bajo su máscara. Obviamente es una tontería. Sé que tu gente no lastimará a la gente de Itálica. Pero no podemos estar seguros, ¿verdad? Ella inclinó la cabeza. Después de todo, la naturaleza humana es impredecible. Pero creo que tú y los muchachos de JSDF solo queréis proteger la ciudad además de esta aparente razón. ¿Verdad?
Itami asintió con inquietud. Rory sonrió malévolamente, ya que creía entender las palabras de Raiden. Interesante. Muy interesante. Itami quería grabar la palabra miedo en el corazón de la princesa. Le mostraría su poder de lucha sin contenerse y la haría temblar ante la idea de luchar contra él. De esa forma, llevarse bien con él sería mucho más atractivo que luchar contra la JSDF. Pero un extraño tipo de inquietud se apoderó de él cuando miró a los dos aventureros de rango adamantino. Él sintió. No importa si tienen tecnología superior. Los dos aventureros podrían acabar con ellos en cualquier momento con facilidad. Bueno, si ese es el caso, me gustaría ayudar también. Ha pasado un tiempo desde la última vez que tuve la oportunidad de soltarme. Momón no estaba en la escena. Por la sencilla razón. Realmente no puede soportar la presencia de Rory, a diferencia de Raiden, quien la encontró graciosa. En cambio, Momón ayudó a organizar la defensa utilizando sus largos años de experiencia militar que lo ayudaron a conquistar el nuevo mundo. Rory se levantó la falda e hizo una reverencia a Itami y Raiden, como una bailarina inclinándose ante su pareja. Raiden hizo una reverencia aceptando la oferta de baile. La batalla comenzó cuando la noche casi había terminado. El ataque se ejecutó justo antes de que saliera el sol. En la oscuridad antes del amanecer, los arqueros bandidos lanzaron flechas de fuego a la puerta este. En la puerta este estaba el caballero Norma Kouiglu. Bajo la dirección de Norma, los centinelas y la milicia devolvieron el fuego con sus arcos. Aunque los llamaban milicianos, eran granjeros que nunca habían tocado un arco en su vida y esperar precisión de ellos era imposible. Sin embargo, su fuego de flecha reprimiría al enemigo e incluso podría causar una o dos bajas. De esta manera, la batalla se convirtió en un intercambio de flechas por un tiempo. Los soldados, los granjeros, los hombres destrozados que se habían convertido en bandidos, todos gritaron y cayeron. Entre los arqueros marchaban lacayos con armadura y escudos resistentes. Se apretaron contra la pared. Sus uniformes eran variados mientras que sus escudos eran de diferentes tamaños y formas, lo que sugería que eran de origen mixto. Contra ellos, las corpulentas tías de la tienda de comestibles y los niños mayores les arrojaron piedras o les vertieron calderos de plomo fundido. Estas armas eran más eficientes y destructivas que las descargas de arco imprecisas. Debajo de los muros, los bandidos levantaron sus escudos en un intento de protegerse de la lluvia de flechas y rocas que caía sobre ellos. Incluso si fueron disparados por flechas, noqueados por rocas o quemados vivos por aceite hirviendo, no retrocedieron. Deben haber querido expandir el odio y la frustración que sentían por no poder atacar a Arnus y Dalnus contra este lugar, y embistieron la puerta este con enormes troncos. En cuanto a los bandidos, para los restos del ejército de coalición derrotado y la segunda fuerza de expedición, la batalla de Arnus y Dalnus no fue una batalla. En Arnus, sin siquiera haber vislumbrado a su enemigo, sin saber lo que estaba pasando, su propia gente simplemente se había caído. Pero los soldados que lucharon cerca de la colina de Dalnus, la experiencia fue peor. A pesar de ver a sus enemigos cara a cara, todavía tienen pesadillas hasta el día de hoy, y la mayoría de los que escaparon simplemente se volvieron locos, maldiciendo a los dioses y al imperio que los envió a la muerte. Eso no fue batalla. No, esa fue una masacre unilateral compuesta por los monstruos. Cada soldado que estuvo presente en esa batalla vio de primera mano cómo esos monstruos simplemente acabaron con sus compañeros soldados, luego convirtiéndolos en monstruosidades no muertas. Como esos caballos se comieron las almas de sus compañeros soldados. Como esos seres angelicales con armadura negra simplemente los desollaron vivos con sus armas mágicas. El odio por el imperio, que los había mantenido cruelmente en la ignorancia de su enemigo, sus rencores contra los comandantes inútiles que solo podían empujarlos hacia la muerte, estos sentimientos y el miedo a enfrentarse estaban profundamente grabados en sus corazones. Sin comandantes, sin camaradas, sin lealtad, sin provisiones, sin comida, sin cordura. Deambularon por el desierto, y al final, se habían convertido en bandidos, sin siquiera sus hogares. Pronto, otros que habían sufrido como ellos se unieron, y su número había crecido hasta ahora. Su respeto por el imperio se había convertido en una cantidad igual de odio e ira, que gobernaba sus almas. Esta era la guerra, que cortaba con espadas, mataba con flechas, quemaba con fuego y pisoteaba con cascos. Esta fue la guerra, con su violación, su saqueo,
sus masacres y sus muertes. De hecho, habían hecho de la guerra su motivación. Una guerra personal, una guerra que pudiera satisfacerlos. Una simple masacre, una simple propagación de la muerte. Los sentimientos de apuñalar, cortar y ser apuñalado, bañarse en la sangre de los oponentes, abrazar la tierra fría mientras morían. Se lanzaron hacia adelante para experimentar esto. Si no, la guerra habría terminado para ellos. Varias escaleras enganchadas en la muralla de la ciudad. Los bandidos levantaron sus escudos y los treparon. Evitando las flechas que volaban hacia ellos, los bandidos finalmente llegaron a la parte superior de la pared. Un granjero valiente cortó una escalera incluso después de recibir una flecha en el hombro. Los bandidos elogiaron su coraje mientras disparaban sus flechas, vitoreándolo incluso mientras lo derribaban. La escalera que había perdido su agarre en la pared cayó con los soldados al suelo, junto con el granjero que la había derribado. Incluso el fuerte estruendo cuando golpeó el suelo provocó una ronda de vítores. Era como si se hubieran vuelto locos en un festival, golpeando los escudos con sus espadas y gritando en sus propias lenguas. Esta fue la canción de alabanza que cantaron a Emroi, dios de la guerra. La locura de la batalla fue su sacrificio a Emroi y las llamas de la guerra, alimentadas por las almas de los combatientes muertos, ardían ferozmente. Las flechas de fuego golpearon la torre del reloj, que ardió salvajemente fuera de control contra la oscuridad de la noche. El apóstol, Rory Mercury, estaba tratando de soportarlo. Se abrazó a sí misma para soportarlo. El sudor corría por su frente. ¿Por qué? El espíritu de batalla que flotaba a su alrededor infectó su carne y penetró en su espíritu. ¿Por qué no están atacando aquí? Momon y Raidin miraron en su dirección al ver los datos de lo que las almas construyeron fluyendo a través de su dirección, entrando en su cuerpo y luego desapareciendo a través de la conexión que la conectaba con Emroi. Las llamas de la guerra quemaron su alma y dulces movimientos fluían de su corazón y subían por su columna vertebral. Sus brazos y piernas se movían por sí solos, y temblaba como una sacerdotisa intoxicada por drogas alucinógenas. El placer que fluía desde su interior casi la llevó al clímax, y contra la oscuridad de la noche, la semidiosa torció su cuerpo para que todos pudieran ver su forma hechizante. Está bien. Itami quería acercarse a Rory ya que estaba sorprendido por su repentino frenesí, pero Lele y Tuca lo detuvieron. Es porque ella es una apóstol. No entendía del todo, pero parecía ser por eso que Rory estaba tan frustrado. Raidin dio un paso adelante. Una enorme cantidad de datos fluyendo a través de su cuerpo. Si ella era así mientras estaba tan lejos del campo de batalla, ¿cómo sería en el centro de este? Probablemente vería a todos como enemigos y los mataría a todos. Nadie sería capaz de detenerla, ni siquiera ella misma. La explicación de Lele y Raidin solo puso nervioso a Itami. Itami se volvió hacia Raidin. ¿Puedes ayudarla? Ella pensó por un momento. Podría, pero eso dañaría irreversiblemente su conexión con lo que sea que esté conectada. Me gustaría cortarte la columna y esperar que camines sin ella como si nada hubiera pasado. Itami tragó saliva nerviosamente. Mientras tanto, en el otro lado de Itálica, los bandidos deberían atacar las aldeas. Eres bastante audaz para atacar una ciudad. Este fue el grito de Norma el caballero. Había descubierto que ninguna de las flechas de su costado había dado en el blanco. Incluso si todas las personas de su lado fueran aficionados, pudo ver que el camino de las flechas lanzadas se había desviado misteriosamente de sus objetivos, como si estuvieran protegidos por el viento. Podría ser que el enemigo pueda convocar espíritus. Norma sacó su espada y cortó a un bandido sureño que estaba escalando la pared. El soldado herido se cayó de la pared y cayó al suelo. Sin embargo, un bandido barbudo del norte trató de derribar a Norma por la espalda. Después de interceptarlo con su espada, los bandidos de atrás continuaron atacando a la milicia en defensa. Tenían lanzas, garrotes, luceros del alba, espadas gemelas, cimitarras y más. El flujo interminable de bandidos abrumó a la gente de Itálica y no tenían a dónde huir. Hubo algunas diferencias en la situación actual del plan de batalla de Piña. Habían esperado que cayera la primera línea de defensa, pero había caído demasiado pronto. Ahora la parte superior de la muralla de la ciudad era un campo de batalla, y los centinelas y la milicia se habían visto obligados a retirarse. Somos demasiado débiles. Eso es incluso cuando consideras la moral elevada. Habían esperado que el enemigo estuviera al tanto de sus planes y estuviera en guardia. Sin embargo, en verdad, el enemigo no estaba en guardia en absoluto. Atacaron y atacaron, sin ninguna táctica ni estrategia.
y la milicia y los centinelas que tomaron este ataque fueron sorprendidos desde el principio. Por lo tanto, no pudieron inmovilizar al enemigo como esperaba Piña. Ni siquiera podían infligir pérdidas significativas. Aún así, en general, los defensores aún podían luchar. La realidad es diferente de lo que imaginas en tu cabeza. Piña, que sabía esto, no se sorprendió de que su plan no hubiera resultado exactamente como ella esperaba. Incluso si tenía una vaga sensación de aprensión, como si tuviera algo atascado entre los dientes, Piña siguió el plan y movió su principal fuerza de combate desde la puerta este hasta las barreras defensivas que habían construido en el interior. Las puertas este y noroeste se reforzaron con una segunda línea defensiva de bermas y vallas. Aunque una segunda línea defensiva sonaba bien sobre el papel, se habían construido asumiendo que la primera línea sería invadida. Así que la primera línea fue esencialmente un sacrificio. La milicia no entendió esto cuando comenzó la batalla. Sin embargo, ahora se dieron cuenta de que las personas que manejaban las puertas habían sido abandonadas desde el principio. Sus aliados se pararon en las bermas y otras barreras que construyeron detrás de ellos, pero ninguno de ellos se adelantó para ayudar. Simplemente los estaban viendo pelear y morir. ¿Cuántas personas no se desesperarían después de darse cuenta de esto? Algunas personas se dieron cuenta de esto y se dieron por vencidos, blandiendo sus espadas salvajemente hasta que pronto cayeron. ¿Dónde están los hombres de verde? ¿Dónde están esos dos aventureros con armadura? ¿Dónde están nuestros refuerzos? No podrían venir. Después de todo, habían estado estacionados en la puerta sur, como compañeros de sacrificio. Y así, mientras la gente del pueblo observaba, el último defensor de la puerta finalmente cayó. Piña había asumido que los bandidos presionarían inmediatamente el ataque una vez que tomaran la entrada este, pero los bandidos no lo hicieron. Levantaron sus espadas y lanzas y vitorearon 3 veces. Este fue un sacrificio literal, después de todo. Después de eso, las puertas de la ciudad se abrieron lentamente y entraron la caballería y los soldados del exterior. Los jinetes arrastraron los cadáveres de los milicianos y centinelas que habían caído de la muralla de la ciudad. Comenzaron a arrojar esos cuerpos a la ciudad. Entre ellos estaban los cuerpos de los niños que tiraban piedras y las tías. Arrojaron las cabezas cortadas de granjeros y comerciantes a la valla interior. Mientras la gente del pueblo esperaba que el enemigo atacara, los cadáveres de sus amigos, parientes y familiares se amontonaron como una pequeña montaña. La gente del pueblo frente a los bandidos desde detrás de las vallas apretó los dientes contra las lágrimas y la desesperación, mientras los bandidos se burlaban de ellos. Los maldijeron e insultaron como cobardes escondidos en una jaula. Jugaban con los cadáveres como si fueran marionetas. ¿Cómo podría la milicia, formada por granjeros y comerciantes con armas, soportar ver esto? ¡Bastardos! Un joven de sangre caliente saltó la cerca, pala en mano, mientras otros también se le unieron. De esta manera, la batalla dentro de la ciudad fue completamente diferente a cómo la había imaginado Piña, y su plan de batalla se vino abajo. Mientras tanto, de vuelta con nuestros dos héroes y el JSDF. Los gemidos lascivos y las contorsiones físicas de Rory se hicieron más intensos a medida que pasaba el tiempo. Contuvo la respiración y sacudió su cabello. Su cuerpo se dobló hacia atrás como un arco. Se agarró la cabeza, al borde de las lágrimas, y sus pies patearon el suelo. Su febril agarre y expresión retorcida parecía que había sido maldecida como si fuera una marioneta, estremeciéndose en sus cuerdas, su cuerpo temblando y sus brazos agitándose. Era un baile loco y maldito que no podía controlar por su propia voluntad, pero era hermoso. Según las explicaciones de Lelei, las almas de los caídos pasaban por su cuerpo camino a Emroy. Aunque estaría influenciada por las personalidades del alma y su espíritu de lucha, para una semidiosa como ella, eran como un afrodisíaco. Simplemente ceder a este frenesí sería fácil, pero no podía simplemente ceder, o mejor dicho, no se le permitía ceder. El calor y la ansiedad que quemaban en su pecho la estaban haciendo sufrir. No, no, no. Me volveré loco si esto continúa. Tú, mirando desde atrás, susurraste, maldita sea. Estoy duro. Cállate, hombre, yo también. Aunque a ninguno de los dos le gustaban los niños, los gemidos de Rory deben haberlos hecho pensar en algo placentero. La voz del cuerpo estremecido de Rory era así de seductora. ¿Cómo era de esperar? Kuribayashi susurró. Esto es malo, ¿verdad? Tuka cubrió su rostro sonrojado, mientras que el de Lelei era una imagen de tranquila indiferencia. El suspiro de Itami fue su respuesta.
Parecería que ambas partes habían olvidado este lugar. No había señales del enemigo, ni había mensajes de sus aliados. Por lo tanto, no tenían forma de saber lo que estaba sucediendo en la puerta este. Los refuerzos de Arnus deberían estar aquí, y necesitaban un observador avanzado para guiar sus ataques, por lo que decidió enviar a alguien. «Raidin, ¿puedo tener una petición?», preguntó Itami. «Disparar», respondió el héroe perezosamente. «Perdón por esto, pero ¿podría acompañar a Rory? Tener hombres alrededor podría causar problemas. Después de eso, nosotros, incluyendo a Tomite para un total de 5 personas, nos dirigiremos a la puerta este. Sargento Mayor Kubabara, dejaré el descansa. Rory, nos vamos». Solo espera un poco más, pero Rory no pudo soportarlo más. Saltó desde la muralla de la ciudad de 3 pisos de altura y se lanzó hacia el este como un conejo. «Bueno, esta es la señal. No te preocupes. Me ocuparé de ella». Y con eso, Raidin saltó detrás de Rory y la siguió. Momón dio un paso adelante. «Los seguiré». A veces puede perder la cabeza en medio de la batalla. Itami asintió al guerrero vestido de negro que inmediatamente siguió a su compañero. Y se lanzó a la batalla. Raidin y Momón saltaron de techo en techo siguiendo de cerca a la semidiosa vestida de negro. Mientras tanto, la guardia de honor del hijo de Ainz se acercó a la ciudad a toda velocidad. La carga estaba dirigida por una guardia de honor con armadura dorada montada. Creón en su Bicorn Warlord acorazado, Beelzebub en su Dimánica Tronach, los Death Knights en sus Soul Eaters y los Nepalem Guards con armadura negra en sus caballos Ícer acorazados. 25 de los guardias Nepalem con armadura negra y 25 lanzadores de magia que aún no tenían un caballo estaban en el aire usando el hechizo volar, apoyando a las fuerzas terrestres, bombardeando al enemigo con su magia y armas si es necesario. 20 de los guardias Nepalem agarraron a 20 caballeros de la muerte mientras despegaban del suelo. Volaron hacia la ciudad de Itálica. Los 10 asesinos de 8 filos que los escoltaban ya habían explorado la ciudad y el estado de la batalla previamente. Los soldados de infantería los siguieron corriendo detrás, más rápido. «Tenemos que llegar a la ciudad a tiempo», ordenó el heredero de Ainz. «Cada segundo que desperdiciamos mueren más inocentes». Con eso, la guardia de honor aceleró su carga. Estaban en el rango de la ciudad, y en aproximadamente un minuto el primer jinete alcanzará al primer bandido que estaba en las murallas. Beelzebub miró a su capitán de guardia. «Creonte, mi tía siempre decía que la primera impresión es lo más importante». Sonrió mientras activaba el elemento de transmisión de audio que transmitía mágicamente cualquier música que eligiera o incluso su voz si la necesitaba. Lo activó y lo usó para reproducir su música de entrada lo que encontró en los archivos. Después de terminar con él, desenvainó su espada llameante y ordenó a sus soldados que aceleraran su carga. Insertar música. A 2 pasos del infierno, protectores de la tierra. Mientras tanto, en la ciudad, la batalla rugía. Hojas talladas en carne y sangre salieron disparadas. Una cabeza humana se partió como una sandía en la orilla del mar. El sonido del golpe de la espada resonó alrededor. Hubo gritos de hombres que enfrentaban su perdición y amargos gritos de sufrimiento. Como una estación de tren en hora punta, la gente estaba apretada una contra la otra por todas partes. Nadie podía pensar en la situación general. Toda su atención se centró en el enemigo frente a ellos mientras cortaban y cortaban con sus espadas. Por supuesto, algunas personas se encogieron en el suelo, tratando de arrastrarse a un lugar sin enemigos, pero los caballos los pisotearon. El suelo estaba cubierto de cadáveres, cuerpos y restos, y el suelo de piedra estaba teñido de un negro rojizo por la sangre seca, y el rojo más brillante de la sangre recién derramada fluía tanto de amigos como de enemigos. Luego, la retaguardia de los bandidos escucha como una canción comienza a sonar en todas partes y en ninguna a la vez. Por eso no escucharon el sonido lejano que retumbaba en el aire. Una canción de guerra. El canto de las mujeres resonaba en el cielo, acompañado de tambores, trompetas y violines. En este momento, el tiempo se detuvo. Se detuvo cuando ella saltó sobre las bermas, las vallas y aterrizó en el suelo. Derribó a hombres y caballos, amigos y enemigos, y despejó un espacio a su alrededor. En ese instante, todo se detuvo. Bajo la fuerza de ese impacto y su poder destructivo, todo sonido se desvaneció y el clamor de la batalla se desvaneció.
En su lugar, escucharon el sonido de las trompetas y numerosos caballos con relinchos de otro mundo cargaron en dirección a la puerta. Los ojos de todos estaban fijos en el objeto negro que había aparecido ante ellos. Era una chica con ropa de sacerdote negro azabache, ribeteada con encaje. La siguió un guerrero completamente vestido de color negro azabache que desenvainó sus dos enormes espadas de aspecto exquisito y una figura enmascarada y encapuchada que vestía una especie de abrigo de cuero y debajo, un exoesqueleto ceñido a la piel gris. Ambas rodillas descansaban en el suelo mientras los dos guerreros caían al suelo con un gran ruido sordo. Su mano izquierda estaba plantada en el suelo. En el otro había una alabarda que enviaba escalofríos a la gente. Ella levantó la cabeza y sus ojos locos miraron hacia adelante. Un resplandor plateado radiante delineaba su cabello. En ese momento, mientras la semidiosa sonreía burlonamente mientras sonaban los cuernos, la parte superior de la puerta se incendió. Los guardias Nepalem comenzaron a arrojar a los caballeros de la muerte al suelo, y las aterradoras criaturas llegaron en medio de una zona de batalla con un ruido sordo, causando pánico y dejando un gran cráter a su paso. Las enormes criaturas estaban equipadas con armaduras hechas de metal negro con líneas de sangre rojas grabadas en ellas. La armadura tiene espinas afiladas por todas partes y parece una encarnación de la violencia. Dos cuernos demoníacos emergen del casco, con la cara visible debajo. Tiene un rostro repugnante y podrido cuyas cuencas vacías están llenas de odio e intenciones asesinas, brillando con una luz roja intermitente. Al reconocer a las criaturas de la batalla de la colina de Dalnus, los experimentados desertores comenzaron a huir mientras gritaban palabras ininteligibles o cayeron de rodillas, esperando lo inevitable. Raidin sonrió bajo su máscara. Mensaje, parece que nuestras fuerzas han llegado Momonga-san. Mensaje, ciertamente. Fue una entrada bastante buena y Beelzebub eligió una música de entrada bastante buena. Siento que cargan en nuestra dirección en este momento. Los 20 caballeros de la muerte se quedaron quietos por un momento. Luego desenvainaron sus espadas dentadas que emitieron un aura terrible y comenzaron su masacre como un reloj. El ataque provino de varios lados. En varias oleadas cuando los magos y los guardias Nepalem comenzaron su bombardeo mientras volaban sobre el área. De este a oeste, luego doblando hacia atrás y recorriendo el suelo que cubrían, una y otra vez, de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás, una interminable lluvia de hechizos y proyectiles de energía rociaron la tierra y mataron todo lo que se movía. Los bandidos se dispersaron, como un enjambre de arañas que huyen. Sin embargo, ya sea a pie o montado, ninguno de ellos pudo escapar. Los bandidos, atrapados en medio de su quema, matanza y saqueo, se les dio la vuelta y cayeron al suelo después de ser golpeados por los hechizos, aplastados por las diversas monturas de la Guardia de Honor o asesinados por los Caballeros de la Muerte que resucitan a los caídos en el proceso como zombis de bajo nivel. De hecho, un hombre valiente se las arregló para noquear y les lanzó una flecha, pero la flecha disparada hacia el cielo tenía poca fuerza. Incluso si golpean a los magos y las criaturas. La flecha que dejaron perder no tiene suficiente contenido de datos y poder de penetración para penetrar los escudos mágicos de los magos del reino hechicero. Las flechas cayeron rápidamente, sin ningún poder, al ver que no tenían nada que temer del cielo. Esdeat ordenó su convocatoria a través de sus conexiones mentales para aterrizar y ayudar a las fuerzas terrestres. La puerta de la ciudad de Itálica estaba envuelta en llamas carmesí, y el sol que se elevaba en el cielo llenó el mundo de calor y resplandor. Los soldados completamente armados fueron cortados en pedazos por los caballeros de la muerte, los guardias Nepalem y los soldados y magos altamente entrenados de la Guardia de Honor. El sonido de las alas de la muerte era diferente al de los pájaros. Era un sonido más feroz, más amenazador que el de ellos, que se repetía una y otra vez. La piña montada, que se apretaba la garganta mientras gritaba órdenes, perdió repentinamente la voz y miró en silencio la tragedia que se desarrollaba ante ella. Observó a las horribles criaturas con sus alas de energía y las pequeñas figuras que las acompañaban, volando por el cielo que poseían. Lo primero en lo que uno pensaría cuando mencionara las tropas aerotransportadas obviamente serían los jinetes del dragón. Pero lo que vio Piña no pudo ser posible, sino algo mucho más terrible. Los jinetes de dragones eran eficientes y elegantes como antes. Pero esto era un nivel completamente diferente. Cuando las llamas mágicas de varios colores que dispararon los magos y los guardias Nepalem golpearon el suelo, destruyeron todo lo que golpearon. Las piedras fueron reducidas a guijarros.
Los caballos quedaron hechos pedazos y los hombres atrapados en las explosiones se acostaron y murieron. Era una sinfonía de muerte. Había escuchado todo tipo de música durante su vida cortesana, pero Piña nunca antes había escuchado una exhibición tan hermosa y majestuosa. Cuernos, trompetas, fagotes y la voz del cantor atronaron el campo de batalla con un volumen increíble, tocando un acompañamiento a una masacre. Piña se estremeció, como si una espada de hielo la hubiera apuñalado en la espalda. En un instante, todo había sido destruido por una brutalidad absoluta y movimientos precisos que nada podía resistir. Sus emociones, positivas y negativas, se mezclaron dentro de ella y sacudieron tanto su cuerpo como su alma. Luego vio el horror en el suelo mientras las horribles criaturas de aspecto no muerto, los seres alados y los soldados con armaduras doradas recién llegados continuaban con su masacre. La joven princesa nunca vio una escena tan eficiente pero aterradora, y seguramente tendrá pesadillas después de esta noche durante mucho tiempo. La mente y el alma de Piña fueron golpeadas por la carnicería por todos lados que asaltó todos sus sentidos. Eventualmente llegó a la conclusión de que la humanidad no valía nada, no tenía sentido y no tenía poder. Hasta ahora, todos los enemigos que había conocido habían sido seres físicamente masivos. Sin embargo, esto fue un error. No podía mirarlos a los ojos, pero tampoco podía apartar los ojos. Piña fue derrotada por la orquesta melancólica que al parecer escuchó de todas partes y de ninguna parte. Su orgullo, su estatus, todo lo que valía en ella fue negado en un instante. No sabía lo que significaban las palabras, pero entendió su significado. Oh, la minúscula humanidad. Oh, la humanidad trágica e impotente. ¿Qué hay de tu poder y autoridad? Todas esas cosas que transmites de generación en generación, las destruiremos en un abrir y cerrar de ojos. Así, Piña lloró al sentir el desprecio demoníaco. Al mismo tiempo, sabía que había seres poderosos que la superaban con creces. Seres poderosos, seres radiantes. Lo que brotó en su corazón fue respeto. Respeto y miedo. Y estaba la desesperación, que entidades tan asombrosas estaban tan lejos de ella. ¡Mierda! Rory, ella ha cargado en medio del enemigo. Como otaku, Itami estaba asombrado por la fuerza de Rory y los dos aventureros mientras los tres se abrían paso entre las masas. En la excepción de Momón en sus ojos, las dos niñas no parecían inflexibles en absoluto. Por supuesto, él sabe, por supuesto, que eran fuertes. Al presenciar, simplemente se derrumbaron y derrotaron al dragón de llamas. Pero él todavía estaba preocupado. Él estaba preocupado. Había pasado tiempo con ellos y estaba preocupado por ellos. No podía simplemente dejarlos solos así. Itami saltó del camión y ordenó fijar bayonetas, mientras aplicaba su propia bayoneta. Kuribayashi y Tomite también arreglaron sus bayonetas, golpeándolas para asegurarse de que estuvieran seguras. Se miraron el uno al otro. Sus selectores de disparo se cambiaron de seguro a auto. Les dijo, no se separen, y luego avanzaron. Sin embargo, Kuribayashi se adelantó al resto como una bala de cañón. Itami y Tomite murmuraron, «Che, esa estúpida mujer», y luego también corrieron, decididos a no quedarse atrás. «Adelante, carga». Se fijaron en sus objetivos, avanzaron unos pasos y dispararon. Otros pocos pasos, y luego estaban disparando desde la cadera. Repitieron las maniobras que habían aprendido en el entrenamiento. Varios bandidos cayeron en medio de chorros de sangre y luego vieron a los horribles seres en medio del campo de batalla. A pesar de su entrenamiento, todos se detuvieron y dieron un paso atrás sintiendo que un escalofrío recorría sus espinas y su sangre se congeló por completo por un momento. Delante de ellos estaba Rory, blandiendo su alabarda en una danza de muerte. Se balanceó, giró, partió el escudo de su enemigo y luego lo derribó. No parecía preocupada en absoluto y sus movimientos eran relajados. Sin embargo, los cuerpos se amontonaban a su alrededor. Momón ha utilizado su habilidad con la espada precisa y aparentemente sin esfuerzo, bloqueó y cortó a los enemigos a su alrededor. Mientras tanto, Raiden usó sus espadas espectrales convocadas para llover muerte sobre sus enemigos y su ketane. Lo que parecía hecho de un material completamente desconocido. Alrededor de su espada bailaban relámpagos blancos y negros y aparentemente todos los enemigos que cortó no sangraban porque parecía que su espada cauterizó las heridas de inmediato. Después los separó de las otras partes del cuerpo.
Los enemigos de Rory intentaron presionarla con sus escudos, atravesando la parte superior con sus espadas y atacando sus rodillas por debajo. Pero Rory simplemente dio un paso atrás y balanceó su alabarda de arriba a abajo. Lo separó, hombre y escudo, de un solo golpe, como si estuviera partiendo leña. Ni siquiera miró hacia atrás a los enemigos que la rodeaban, simplemente empujó hacia atrás con la base puntiaguda de su alabarda. Los enemigos que rodeaban a Momón intentaron abrumarlo. Pero el guerrero vestido de negro, con un acto aparentemente imprudente, comenzó a girar sus dos enormes espadas a su alrededor, y con una pirueta, instantáneamente mató a todos en el área. Cortarlos en varios pedazos. La rodeada Raidin sonrió bajo su máscara mientras levantaba la palma de la mano hacia el cielo, que golpeó con un rayo. El repentino aumento de energía rodeó su brazo y lo usó para golpear el suelo. La subida de tensión vaporizó a todos a su alrededor, dejando solo el suelo chamuscado debajo de ella. Rory, contra un ataque de lanza desde todas las direcciones, saltó cuando los ejes cruzaron debajo de ella y los usó como puntos de apoyo para saltar en el aire. La falda de Rory floreció como una rosa negra, mostrando sus ligueros de encaje negro que conectaban con sus bragas negras y las líneas suaves y fluidas de sus piernas. Balanceó su alabarda en un círculo completo. Como atrapados en las cuchillas de un procesador de alimentos, la parte superior de la cabeza de los bandidos se desprendió, chorreando sangre como una marea carmesí. Su rostro estaba salpicado de perlas carmesí por la lluvia sangrienta, mientras cortaba el viento, atravesaba la carne, atravesaba el acero. Una gran espada llena de cantidades iguales de miedo, odio y sed de sangre se balanceó sobre la cabeza de Rory. Pero los agudos ojos de Rory notaron el ataque y la apuesta desesperada de su oponente fracasó. Con su mano izquierda, Rory agarró su falda y esquivó el golpe como un torero evadiendo la embestida de un toro. Luego saltó hacia un caballero de la muerte atacándolo con todas sus fuerzas. Ella no sabía qué eran esas criaturas, pero emitían una extraña energía que le recordaba a su amo. Los caballeros de la muerte emitieron muerte. La criatura levantó su escudo y bloqueó el golpe de Rory a toda prisa. Respondiendo, golpea hacia atrás con su espada de sierra larga. Más criaturas se volvieron en su dirección y comenzaron a atacarla. Fueron rápidos. Más rápido de lo que cualquier ser humano normal era capaz de hacerlo. Ella saltó de otro golpe, pero saltó a una trampa. Ella estaba rodeada. Rory cargó contra las criaturas, pero una de ellas, que vestía una armadura negra, bloqueó su ataque con su espada de energía y pateó a Rory. Por la fuerte patada, sintió como si otro apóstata le hubiera dado una patada en el estómago. Escupió sangre y sonrió salvajemente. Itami y Tomite no querían quedarse atrás, así que protegieron a las chicas. Con sus rifles, pistolas y bayonetas, impidieron que los enemigos flanquearan a Rory y los dos aventureros. Pero no se atrevieron a atacar a las criaturas y los soldados con armaduras doradas. No quería averiguar qué son esas criaturas y de qué son capaces. Itami solo esperaba que sus refuerzos llegaran pronto. Si uno pudiera dar un paso atrás y observar con calma a Rory y los dos aventureros luchando, sería una hermosa vista. Los dos aventureros trabajaron como si fueran una sola entidad. ¿Fue por su frenesí de batalla o porque Itami pensó que los dos aventureros eran geniales? Rory está sonriendo ampliamente como si estuvieran en medio del placer, a pesar de que este era el campo de batalla. Aún así, cualquier hombre querría ver una cara como esa en la cama con él. Los ciudadanos y guardias de Itálica en medio de las peleas encontraron que el ataque enemigo se había debilitado repentinamente. Después de mirar alrededor, vieron a Itami y compañía. El apóstol de Emroi está aquí. Los hombres de verde están aquí. Los héroes están aquí. Mientras gritaban estas cosas, recobraron la disciplina y comenzaron a ayudarse unos a otros para pelear. Después de eso, escucharon el sonido de explosiones y el sonido de las trompetas. Rory estaba rodeada por las criaturas. La guardia Nepalem y los caballeros de la muerte la habían clavado al suelo, y esperó para atacar. Cerró los ojos. Pero Raidin saltó a su rescate en medio del círculo de criaturas que rodearon por completo al apóstata. Las criaturas inmediatamente detuvieron sus armas ante ella. Las espadas cerradas que emitían muerte. Y las armas de energía de atenuación estaban a solo una pulgada de su cabeza. Aún así, ella sonrió bajo su máscara. Rory ha sido asesinado alrededor de 4 de ellos antes de ser clavado al suelo. Pero con un precio alto.
Sus brazos solo la rozaron, pero sintió que su alma había sido destrozada por sus armas. Lo peor fue que no sintió que las almas que mataron los muertos vivientes entraran en ella, y a través de ella, entraran en el reino de Emery. Las personas asesinadas por los seres no muertos y esas criaturas con armaduras negras simplemente volaron hacia otra dirección. Tal vez hacia los amos de la criatura. Rory miró hacia arriba para ver a Raiden encima de ella que se interponía entre ella y el ataque. Volvió a mirarla. No los ataquen. Son nuestros soldados. Rory la miró estupefacto. Raiden suspiró. Debería haberte advertido que nuestras fuerzas venían en esta dirección. Lo siento, mi error. Dijo sarcásticamente. Rory se puso de pie. ¿Qué son esas criaturas?, inquirió la semidiosa. Los seres que parecen muertos vivientes son caballeros de la muerte, los seres con armaduras negras son guardias Nepalem, y los tipos con armaduras doradas son guardias de honor del príncipe del rey hechicero. Ella explicó. Mientras tanto, Momón corrió hacia Itami y sus tropas para advertirles que no atacaran a las criaturas y las figuras con armadura dorada. Mientras tanto, en los helicópteros de la JSDF, los 3 helicópteros, uno Cobra a la cabeza y 2 uno detrás, surcaban el cielo cada vez más brillante. Coronel Kengun. 5 minutos para el objetivo. Teniente Youga dijo, según el informe de 3RCN, tercer equipo de reconocimiento, la puerta este está activada actualmente. Por razones de seguridad, debemos acercarnos desde el este y eliminar a los enemigos en la puerta. También recibimos informes de extraños muertos vivientes blindados. Fuerzas debajo de las puertas. Los soldados en el helicóptero se miraron y comenzaron a susurrar. Kengun asintió con aprobación y dijo, cuídate, teniente. Los hombres en la cabina del helicóptero cargaron los cargadores de sus rifles. 2 minutos. Cuando Youga dijo eso, presionó el botón del amplificador. Puso el volumen al máximo y luego presionó el botón, reproducir. El sonido de los cuernos resonó. Los ligeros sonidos de los instrumentos de viento de madera corrían por el aire como un pegaso, y el tema principal comenzaba con el estruendo de las trompetas. Esta fue una canción escrita en honor a las 8 valquirias. Uno de los soldados que había terminado de cargar su rifle colocó su casco entre sus piernas. Su compañero curioso le preguntó, ¿por qué todos se sientan en sus cascos? Para que no nos vuelen las pelotas. Los soldados gritaron al unísono. FU con diéresis red TM a Renfern Bon Einander, Bisons Rerelden Asich Chert, Derelden Grim Bust Chon Die Grau. Ja, 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 ja. A bordo de los helicópteros, un soldado colocó la hoja de la mira delantera de su rifle en el centro de la abertura de la mira trasera y centró la cabeza del bandido en la imagen de la mira. Consideró la velocidad del helicóptero y el movimiento del bandido cuando apuntó. Puntería adecuada, postura adecuada, soldadura adecuada en la mejilla, no aprietes el gatillo. Mientras murmuraba esto para sí mismo, ajustó el peso de 2,7 kg del rifle en sus brazos. Disparó 3 veces. Su hombro derecho absorbió el retroceso, y la falta de necesidad de recuperar los cartuchos fue extrañamente relajante. Por lo general, estarían bajo órdenes estrictas de vigilar a donde iban todos sus proyectiles, o partes de ellos, pero ahora los casquillos vacíos cayeron al suelo del helicóptero y, finalmente, sobre los cuerpos de los bandidos. La boca del rifle no brillaba, velada como estaba en un espeso humo negro. Los cuerpos de los guerreros se convirtieron en sacrificios para las llamas de la guerra, que ardían intensamente. Y luego, apareció el helicóptero de ataque, rompiendo las nubes de humo que oscurecían el cielo. Su pura majestuosidad asombró a la gente que miraba. Levantaron la cabeza para contemplar al Pegaso de hierro que había descendido de los cielos. El cañón automático de 3 cañones M197 de 20 milímetros de la 1 Cobra se giró para apuntar a los bandidos que Rory y los demás habían presionado en una masa. Como si hubieran estado esperando la retirada de Itami, las rondas de 20 milímetros, disparadas a una velocidad de 680 a 750 rondas por minuto, masticaron al enemigo hasta convertirlo en picadillo. El Cobra descendió mientras disparaba. Este fue el golpe final. Las llamas de la guerra ardían y el torrente de proyectiles lo destruía todo. En poco tiempo, la ametralladora Gatling se detuvo.
el sonido de las trompetas se había desvanecido, y en los oídos de todos estaba el sonido de las hélices de los helicópteros. Todo lo que quedó fueron volutas de Gunsmoke. El U-1J flotaba en el aire. Al principio, nadie se atrevía a hablar con los hombres de verde. Ya sea en número o fuerza, estaba claro que eran soldados de alguna parte. Alguien le preguntó con reverencia a Tomite de dónde eran, y la respuesta que recibieron fue: somos de la JSDF. Bajo la poderosa corriente descendente de las hélices del helicóptero, Rory notó que su cabello no estaba alborotado. Mientras se bajaba la falda, que estaba siendo inflada por el lavado de utilería, miró a su alrededor. Sin embargo, no había más enemigos a su alrededor, pero los helicópteros comenzaron a disparar contra las criaturas viéndolas como una amenaza. La mayor parte de la caballería del reino hechicero ya estaba en la ciudad. Los disparos mataron a algunos de los soldados de la Guardia de Honor. Pero no entraron en pánico. Se entrenaron en situaciones como todas las situaciones posibles dentro o fuera del libro, y eran flexibles en lo que respecta a la táctica de batalla. Las armas de proyectiles que usó el JSDF no les eran ajenas, y han sido entrenados para defenderse de tales ataques. Los magos levantaron los escudos mágicos alrededor de la Guardia de Honor y la caballería. Los caballeros de la muerte levantaron sus enormes torres de escudos. Esdeath y Momonga, al ver los helicópteros que se acercaban, ordenaron a sus llamadas que los interceptaran. Unos cuantos guardias nepalem blindados despegaron del suelo y con una repentina velocidad supersónica, se lanzaron hacia los helicópteros que iniciaron sus bombardeos. Matar a los bandidos restantes pero sin causar más daño a las tropas del reino hechicero. Itami trató de transmitir por radio al refuerzo lo que ordenó. Pero fue demasiado tarde. Los pilotos intentaron evadir las criaturas con armadura negra que aparecieron repentinamente y que parecían ángeles espantosos. Pero incluso con su experiencia y formación, no pueden evadirlos. Un soldado cerró la puerta del helicóptero con la esperanza de que la guardia voladora no pudiera abrirla. Pero en lugar de abrirlo, simplemente arráncalo y luego agarraron a los soldados JSDF completamente aterrorizados y comenzaron a tirarlos uno por uno. Por supuesto, los aterrorizados soldados intentaron dispararle a la criatura dentro de la máquina voladora y apuñalarla con sus bayonetas, pero aparentemente las balas simplemente rebotaron en su armadura mágica sin siquiera golpearla en el proceso. Las bayonetas simplemente se rompieron por la mitad cuando hicieron contacto con la armadura. Un soldado en su miedo quiso lanzar una granada de fragmentación, pero el guardia, sintiendo el peligro, simplemente tomó la granada de su mano con un movimiento rápido y la arrojó por la puerta abierta del cobre, provocando una turbulencia de aire que el piloto apenas pudo estabilizar. Luego, los guardias nepalem comenzaron a arrojar a los soldados JSDF en pánico arrojados desde los helicópteros uno por uno hacia sus fuerzas. Afortunadamente, Beelzebub ordenó a sus magos que usaran su hechizo, levitar, y no los dejaran caer y morir. Después de que el guardia echó al piloto, agarró el joystick y aterrizó suavemente en el suelo con el helicóptero. Todos los helicópteros sufrieron el mismo destino, y los refuerzos de las JSDF y sus armas fueron confiscados por la Guardia de Honor, las valquirias cuyo canto, su canto heroico, ha sido silenciado por los demonios del rey hechicero. La batalla se ha librado y las valquirias han perdido su heroica batalla. Los demonios ganan esta vez. Piña se paró al lado de Itami, Rory, Tuca y Lelei, pero no tenía idea de qué decir ni qué hacer. Ella estaba fuera de las opciones. Ella, sus soldados, los hombres de verde. Ha estado rodeado por las criaturas horribles y los imponentes soldados con armadura dorada. Ella supuso que ellos son contra los que luchó el imperio en la colina de Dalnus. Ella filtró tanto las historias que escuchó en la posada y la guardería donde fue a investigar el caso. Justo ayer, cuando se encontró con los hombres de verde y los dos aventureros, les ordenó que la ayudaran, como si ella estuviera a cargo. Ella había estado apoyada en una mesa, bebiendo elegantemente su té, explicándoles asuntos importantes como si fueran sus subordinados. Así vivían Piña y gente como ella en la alta sociedad. Bueno, tal vez la actitud de ayer no fue tan mala, pero estuvo lo suficientemente cerca. Pero, ¿qué pasa con su estado hoy? ¿No fue ella una de las trágicamente derrotadas? De hecho, los bandidos habían sido derrotados y la gente del pueblo estaba feliz de haber ganado y sobrevivido. Aún así, se sentían incómodos en presencia de esas horribles criaturas.
El luto y la superación de la pérdida de la vida y la pérdida de familiares tomaría un tiempo. La reconstrucción de los pueblos y ciudades en ruinas también sería un problema. Sin embargo, esta victoria se había ganado apostando sus vidas, por lo que debería celebrarse. El luto por sí solo no significaría nada para el difunto. En ese sentido, Piña debió festejar, como uno de los vencedores. Sin embargo, la atmósfera desolada que la rodeaba era de derrota. No sentía que hubiera ganado en absoluto. Además, parecía que incluso los hombres de verde estaban indefensos contra los nuevos invasores. Mientras reflexionaba sobre esto, el muro lo componían soldados de diversas razas, caballeros de la muerte y guardias nepalem. Abrió como un reloj y un hombre imponente con iris dorados con pupilas divididas verticalmente que vestía una impresionante armadura gris hecha a mano cabalgó hacia ella. Acompañado por un elfo que vestía una especie de armadura de cristal y varias otras figuras a su lado. Su rostro era bastante delicado y hermoso. Como si su rostro hubiera sido hecho por algún artista talentoso. Los ganadores claramente no fueron Rory, Itami y JSDF. Por supuesto, las JSDF jugaron un papel importante en la victoria y la ayudaron mucho. Aún así, habían sido derrotados por los invasores recién llegados. Estos enemigos que habían tomado el control de Arnus, que montaban pegasos de hierro, que tenían magia en sus manos que podían quemar la tierra en un infierno rugiente, que habían exterminado en un instante a los bandidos que habían perturbado a Piña. Había fracasado. Estos demonios los habían vencido. Si decidieran poner sus colmillos sobre Piña e Itálica, ¿qué podría hacer ella? La princesa Piña del Imperio y la joven condesa Miui de la casa formal serían prisioneras y el enemigo se llevaría el granero del Imperio. ¿Qué pasa con la gente del pueblo? ¿Podrán resistir? No, recibirían a los invasores con los brazos abiertos. Después de todo, fueron las fuerzas del reino hechicero y el JSDF quienes ganaron el día. Hablar de los hombres de verde ya había salido de la boca de los aldeanos de Koda. La gente común era simple y no entendía el gobierno. Estarían enganchados por cualquier cosa que los beneficiara, incluso si solo fuera temporal. Si exigieran esta ciudad a cambio, podría tener que arrodillarme frente a ellos y rogar por su misericordia, y que me liberen a mí y a la condesa Miui. ¿Yo, rogándole clemencia a un enemigo? ¿Una orgullosa princesa imperial? Tirándole de la manga a un hombre como una puta común en una taberna. Piña apretó los dientes. Si se arrodillara y les besara los dedos de los pies, podrían hacerlo. Tendría que acceder a cualquier petición humillante que tuvieran. Piña esperó con temor las demandas de estos recién llegados majestuosamente acorazados que por su aspecto, claramente era un noble de su pueblo. Ella había planeado esperar. Sin embargo, en los siguientes momentos, su visión recuperó su color y el sonido a su alrededor la devolvió a sus sentidos. El primer hijo de Ain se preparó y desmontó su dimánica Tronach. Se aclaró la garganta. Soy el primer príncipe del reino hechicero. El hijo de Ain Soal Gaun, el rey hechicero. Beelzebub Goal Gaun. ¿Hay alguien con quien pueda negociar?, preguntó mientras miraba a su alrededor. Al no tener otra opción, la princesa imperial salió. Al ver el hermoso rostro de Pina, Beelzebub de repente se avergonzó, pero ella tragó saliva y volvió a la realidad. Soy Piña Colada, el quinto hijo del emperador Molt. Ella se presentó. Por favor, exponga sus afirmaciones. Soy el coronel Kengun. Indique sus afirmaciones. Uno de los cautivos atados se levantó. Beelzebub asintió, y sus soldados desataron al coronel y lo condujeron cerca de la princesa. Miró a Kengun con sus iris dorados, pero antes de que pudiera abrir la boca, escuchó una voz alegre y aplausos de la multitud. Así que la princesa y sus guardias están aquí. ¡Qué sorpresa! Tu padre estaría orgulloso de ver cómo manejaste la situación, dijo ella en un tono sarcástico. Dos figuras salieron de la multitud. Eran el guerrero vestido de negro Momón y Raidin de Spellblade. Beelzebub se volvió hacia ellos con pereza. Mientras tanto, Creonte dio un paso adelante y colocó su mano en su espada. ¿Cómo te atreves a hablar del príncipe heredero en ese tono?, dijo con una voz de ira. Beelzebub levantó la mano. Que hablen, Creonte. Su capitán asintió y dio un paso atrás, quitando su mano de su espada. ¿Quién eres tú?, inquirió Belcebú.
Qué grosero de nuestra parte no presentarnos. No es así. Momoncon bromeó con su compañero mientras miraba en su dirección. Momón asintió. Por cierto, todos en la multitud se quedaron boquiabiertos y comenzaron a susurrar entre ellos. Déjame presentarnos, dijo el guerrero vestido de negro. Soy Momón, aventurero de rango adamantino. Hizo un gesto a su compañero. Y ella es Raiden. También es una aventurera de rango adamantino. Los soldados con armaduras doradas susurraron entre ellos. Los dos dioses parientes de las leyendas. ¿Realmente existen? No son solo cuentos. Raiden sonrió satisfecha debajo de su máscara y luego continuó. Tu padre nos llamó de nuestra pensión para ser tu guardaespaldas, princesa. El príncipe heredero sonrió en este pequeño acto de tontería. ¿Y cómo se certifican ustedes mismos? ¿Dónde está la prueba? Momón metió la mano en su bolso que colgaba de su costado. Cogió una insignia y se la dio al joven príncipe. Lo inspeccionó y asintió. Padre, te preocupas demasiado. Envías a 2 parientes divinos legendarios en mi ayuda. Eres demasiado generoso. Sacudió la cabeza con desaprobación y miró a sus soldados con pereza. Bajen sus armas. Sus tropas siguieron su orden y bajaron los brazos. Los soldados de la JSDF, Piña, sus caballeros y los habitantes de Itálica quedaron boquiabiertos. Murmuraron Itami, Piña y Raori. Parientes de Dios. Ah, y tu tía me dio un mensaje importante que tenía que pasar. El joven heredero asintió. ¿Qué es? Raiden caminó cerca de él y le susurró al oído. No lo jodas, Kit. O te patearé el trasero, dijo en broma. Beelzebub asintió mientras sonreía satisfecho. Ciertamente es ella. Raiden se volvió hacia Momón. Momoncon. ¿Te importa si serás el primero en acompañar al príncipe en las negociaciones? Mis habilidades diplomáticas están un poco oxidadas. Se golpeó la nuca con nerviosismo. Momón negó con la cabeza. No. Pero la tarea de organizar las tropas es tuya. Raiden suspiró. Multa. De la multitud se podía escuchar un sonido de salida. Milady. Milord. ¿Estás aquí? Era Amusuke mientras cargaba hacia sus amos. Todos se quedaron estupefactos cuando el hámster blindado gigante corrió hacia los 2 aventureros. Yo. Amusuke-chan. ¿Cuánto tiempo sin verte? Ella levantó la mano en una posición de bienvenida. Itami y la tercera división sudaron. Un enorme hámster blindado que habla. ¿Ahora lo vi todo? Murmuró Itami. Creonte se inclinó más cerca de Beelzebub y le susurró. ¿No quieres resucitar a nuestros soldados caídos ante sus ojos como una demostración de fuerza? Beelzebub sonrió y luego volvió la cabeza hacia su capitán de guardia. Los resucitaremos más tarde cuando no nos vean ojos extraños. Mi padre me dijo una vez. Beelzebub. Nunca reveles todas las cartas que tienes en la mano. Puede llevarte a la ruina, explicó el joven heredero. Creonte asintió. Ya veo, Belcebú continuó. Déjenlos pensar que perdimos a algunas personas. Los asustamos lo suficiente. Al final, pueden tener miedo de comerciar con nosotros. Padre también me enseñó. El miedo es una gran herramienta para controlar a las masas a corto plazo. Pero falla a largo plazo. Término en última instancia. Si quieres ganarte la confianza de la gente, debes tener la mente abierta a otras ideas y cumplir tus promesas. Explicó el joven heredero. Creonte inclinó la cabeza. Ya veo. El líder de los seres supremos es verdaderamente sabio. Beelzebub asintió en respuesta. Más tarde en las negociaciones, Kengun y Hamilton se volvieron hacia el joven heredero. ¿Cuáles son tus afirmaciones? Considerando que los soldados de JSDF nos atacaron sin ninguna provocación. Deberíamos ejecutarte en el orden de las antiguas leyes. Beelzebub, quien estuvo acompañado por su capitán y Momón. Debido a los elementos del traductor, ambas partes los entienden completamente bien. Kengun tragó saliva. Pero no somos salvajes. Según las nuevas leyes de mi padre, no podemos hacer esas cosas y yo también. Mi padre cree en las segundas oportunidades. Que una rivalidad se puede convertir en una amistad. Kengun asintió.
Beelzebub se volvió hacia el coronel. Su gobierno debe pagar una compensación por el daño que causó y los soldados que son sus soldados asesinados. Pero aparte de eso, puede irse. Solo pido dos cosas. ¿Declarar sus afirmaciones?, preguntó el coronel. Le pido que transmita una solicitud de un acuerdo comercial con el JSDF y que no nos vuelva a atacar, sin provocación. O puede que tengamos que tomar represalias por la transgresión con fuerza, lo que hará temblar los cielos. Quemaremos los cielos y la tierra bajo sus pies. Y no importará si reza a cualquier deidad. Por nadie. Ni siquiera los dioses pueden salvar su mundo si marcha a la guerra contra nosotros. Considere esto no como una advertencia, sino como una promesa, coronel. Sin intenciones de guerra solo si tu pueblo nos obliga. Kengun asintió con inquietud. Por dentro sintió las amenazas del joven heredero, no solo palabras vacías. Eso es manejable. Hamilton abrió la boca. ¿Qué pasa con Itálica? ¿Qué quieres? Itálica será nuestra protección por el momento. No interferiremos en la vida habitual de la ciudad, pero ayudaremos con la restauración. Itálica se convertirá en una ciudad libre. Libre de la influencia del imperio, el JSDF y el reino hechicero. Será convertirse en un terreno medio a los lados de los árboles. Un terreno para la negociación. Hamilton apretó los puños y apretó los dientes. Así que estás ocupando la ciudad. En cierto sentido, sí y no. No interferiremos en la vida interna de la ciudad, como dije. Solo estamos protegiendo la ciudad hasta que se recupere. Por supuesto, para la protección, solicitamos un acuerdo comercial y exención de impuestos. Considere esto el buena voluntad del rey hechicero, hacia los habitantes de Itálica. Pero cada operación militar contra la ciudad. Contra el hechicero, los soldados del rey y los habitantes del reino hechicero desencadenarán fuertes represalias. Hamilton suspiró derrotado. Sin elección y completamente superado en armas. Ella estuvo de acuerdo. Que así sea. El sudor de Momonga cayó con sus glándulas sudoríparas inexistentes bajo la ilusión. Espero que Beelzebub no desencadene una guerra con su táctica agresiva. O puede que tengamos que interferir. Kengun y Beelzebub asintieron desde una postura rígida. Kengun continuó. Entendemos que el trabajo de parto es la clave para la recuperación de Itálica. Aunque esa es su práctica, esperamos que pueda tratarlos humanamente. Beelzebub asintió. Por supuesto, eso es natural. Las leyes del reino hechicero prohíben tales cosas. Excepto si la persona es un terrorista o un fanático religioso que quiere restringir otros derechos para ejercer su libertad. Propagándose en el país sin parar. Teníamos que trazar la línea en alguna parte. La libertad absoluta sin reglas solo conduce al caos. Kengun asintió y miró a Hamilton. Ellos no entienden muy bien el término, humanitariamente. Lely estaba trabajando duro. El hecho de que el sudor goteaba de su frente sobre su rostro inexpresivo solo lo subrayaba. Trató de explicarlo con sus propias palabras y dijo, ¿cómo tratarías a un amigo, pariente o conocido? Sin embargo, Hamilton frunció el ceño ante eso. Nuestros amigos y parientes atacarían ciudades y pueblos pacíficos, para asesinar y saquear. Piña gritó para mantener bajo control a Hamilton, que gritaba enojado. Está bien, entonces no los trates con tanta crueldad. Jugaste un papel importante en esta victoria, así que podemos dejarte tener eso. Hamilton se relajó después de que Piña abriera la boca. Piña trató desesperadamente de movilizar su capacidad intelectual para comprender la situación. ¿Y quién era este hombre, de todos modos? Ella sabe que el hombre de armadura gris era una realeza como ella y detrás de él su capitán y su guardaespaldas. Así que era razonable que él manejara las negociaciones. Pero ella simplemente no puede entender quién era el hombre que estaba sentado al otro lado de la mesa. El hombre sentado al otro lado de la mesa era un guerrero de cuerpo robusto. También vestía de verde, pero su porte era claramente diferente al de un simple soldado de a pie. Tenía la barriga gorda, pero por las arrugas de la frente, era un veterano canoso. La actitud franca y abierta del hombre sugería que tenía confianza en sí mismo. Esa confianza en sí mismo debe haber nacido de una larga experiencia, y Piña mataría por tener esa experiencia y seguridad en sí mismo. Parecía ser un comandante JSDF. Piña se sentó en el asiento del conde formal ya que ella lo representaba. A su lado,
la condesa Mui se sentó entre su mayordomo y la doncella principal. El orador era Hamilton, pero quien negociaría, propondría y tomaría la decisión final sería la propia Piña. Piña consideró cuidadosamente sus palabras para asegurarse de las circunstancias. Pero en una situación como esta, ¿a qué tipo de acuerdo podrían llegar? Hizo una seña a Hamilton con un dedo, y Hamilton, con vendajes en la frente y el resto de ella, se acercó. Ah, Su Alteza, ha vuelto en sí, estaba preocupado. Perdóname, hice que te preocuparas. Después de eso, decidieron revisar los detalles nuevamente para asegurarse. HM. Entonces, me gustaría aclarar las condiciones contigo. Hamilton los recitó como si estuviera leyendo un poema épico. Después de leer el contenido del pergamino, Hamilton se lo entregó a Piña. Ella lo leyó un par de veces. No habían salido mal. O más bien, estos eran en realidad términos bastante buenos. Además, Itálica escapará de la influencia del imperio y se convertirá en una ciudad libre en el momento. No tenía otra opción. O ella lo acepta, o serán aniquilados. Ella ya sabía que es el vencedor quien dicta, no el vencido en la guerra. Piña tenía confianza en su capacidad para leer a la gente, pero las habilidades de negociación de Hamilton I estaban más allá de sus expectativas. ¿Cómo se las había arreglado para hacer que guerreros con un poder de lucha tan increíble renunciaran a sus derechos de vencedores? ¿Magia? ¿O había usado sus artimañas femeninas durante las negociaciones? No importa que, si los diplomáticos se enteran de esto, intentarán cazarla. Las habilidades de negociación de Hamilton serían críticas para la banda de Knight. Todavía. Con la pérdida de Itálica, el imperio se verá severamente debilitado. Después de todo, la ciudad era un importante centro comercial. Pero al menos ganaron un terreno significativo para las negociaciones. Como dice el dicho, no se puede ganar sin sacrificar algo. Piña pensó en estas cosas, luego firmó el final del pergamino y luego le puso una gota de cera antes de estamparlo con su anillo de sello. A su lado, la condesa Mui lo firmó y lo selló con gran formalidad. Hamilton extendió el pergamino ante Kengun y Beelzebub. Primero Beelzebub firmó el contrato. Después de él, Lele y Tuca habían leído y confirmado los términos al coronel y él los firmó en kanji. El coronel leyó el contrato entre el reino hechicero y Japón. Extrañamente su copia del contrato escrito por escrituras japonesas perfectas. Lo encontró extraño, pero lo descartó. Dicho. Él se preocupará por eso más tarde. Él firmó. Rory se dio la vuelta con una expresión de tristeza en su rostro, mientras que Itami se quedó muda, con el ojo derecho morado. Cada parte obtuvo una copia de los tratados que se sometieron a ellos. Los términos del tratado entraron en vigor de inmediato, los soldados de JSDF fueron liberados, por lo que el Escuadrón 401 voló de regreso a la base. Las tropas de la JSDF que participaron en la batalla seguramente escribirán lo interesante en sus informes, lo que tal vez los oficiales que leerán los informes probablemente no crean. Pero esto era de esperar después de la facilidad con la que las fuerzas del reino hechicero se encargaron de los refuerzos. Extrañamente, ningún soldado de la JSDF murió en la batalla. Duemomonga y Esdeat ordenaron su convocatoria. Si es posible, solo mata a los bandidos. La gente del pueblo se tomó un tiempo de la limpieza posterior a la batalla para verlos volar hacia el cielo, agitando sus sombreros hasta que desaparecieron de la vista. Habían sido ayudados por las extrañas criaturas. Primero, les tenían miedo. Pero después de haberlos visto, son realmente eficientes y solo los ayudan. La gente de Itálica se alegró de que sus salvadores fueran tan generosos. Lely, Tuca y Rory fueron a la casa del comerciante Rayudo para hablar de negocios. Estar exento de impuestos era un gran punto de venta para cualquier comerciante, por lo que las chicas eran bienvenidas por todos. Las cosas se simplificaron aún más ya que el maestro Kato las había presentado anteriormente. Completaron la venta de 200 escamas de dragón por 4.000 denarios de plata y 200 sumideros de oro. Sin embargo, en realidad reclamar esos 4.000 denarios en moneda líquida era imposible. Rayudo había hecho todo lo posible, pero el territorio de House Formal acababa de ser devastado por bandidos y el comercio en Itálica se había detenido. Además, el imperio no suministró mucha moneda a sus regiones periféricas, por lo que obtener incluso 1.000 denarios sería un gran desafío. Al final, los 2.000 restantes se pagaron en garantías de crédito, mientras que los 1.000 restantes se cancelaron como un descuento. A cambio, sin embargo,
Lely le pidió información a Rayudo. Esta información se refería a los mercados de la región y más allá, y ella le pidió que investigara cuidadosamente los precios de ciertos artículos en varios mercados. Rayudo se rió al escuchar esta petición. A diferencia de la compra y venta de ciudadanos comunes, la información sobre los precios de los comerciantes era un arma importante en las negociaciones de precios. Ningún comerciante preguntaría tan directamente por ellos, ni nadie respondería tan fácilmente. Sin embargo, dado que Lely era una extraña, no sabía nada sobre el costo de las cosas. Como no sabía nada, quería esta información, pero más amplia, con más detalles, a cambio de la deuda. 1000 platas, Nunca antes nadie había pagado tanto por información, pero como se había puesto un precio, era una venta. Y los productos también eran de una calidad bastante alta. Y así, Rayudo acordó recopilar la información relevante de todos lados. Cambio de escena, vestido de fortaleza. Era un día tranquilo en Fortress Gaun. Los habitantes de la fortaleza hacían su trabajo diario para el reino hechicero. Las obras ya estaban terminadas y las afueras de la fortaleza. Alrededor de 1 milla de distancia de la estructura, ha sido rediseñado a un término medio donde los comerciantes que llegaron del reino hechicero o del área cercana pueden intercambiar sus productos. Numerosos magos de Rondel llegaron cerca de la fortaleza el último día, buscando el nuevo conocimiento sobre la magia. Lo que los recién llegados trajeron consigo. Estaban asombrados al ver la magia desconocida que superaba con creces la suya propia y estaban ansiosos por aprender. Interior de la fortaleza. Desde la puerta el tráfico era alto. Tuercas solo de día. Pero también de noche. Pero ahora. Se puede escuchar una marcha constante desde el interior de la estructura. La marcha se ha vuelto más y más ruidosa. Pero a nadie le importaba. Excepto por los muertos vivientes de 10 metros de altura y otras criaturas que estaban junto a la puerta. Vigilantemente, nunca descansando. Protegiéndolo de los atacantes. Sea dentro o fuera, levantaron los brazos y saludaron. Saber qué provoca la marcha masiva. Las figuras desconocidas cruzaron el borde de la estructura. Fueron numerosos caballeros de la muerte, guardias de la muerte negra, centuriones Nepalem, muchas otras criaturas y los guardias de élite del reino hechicero. Escoltaban a 3 mujeres. Las mujeres eran las 3 esposas de Ainz. Albedo, Ceci Setsume y Saitear Bloodfallen. Cabalgaban elegantemente en sus monturas únicas. Los 3 se detuvieron ante el capitán de la guardia con armadura dorada de este lado de la puerta. Mis reinas. Es bueno verlas. ¿A qué debemos el placer? Él y sus subordinados se arrodillaron inmediatamente. Bajando la cabeza en una posición sumisa, los 3 asintieron al capitán. Levantek. Nos gustaría hablar con Demiurge sobre un asunto importante, dijo Albedo mientras mantenía su siempre sonriente cara de póker. El capitán y sus subordinados se levantaron. De inmediato. Le informaré a Demiurge Sama de inmediato. Saludó e hizo señas a sus hombres para informar a Demiurge sobre sus invitados.